Hoc video translatum est expressione anglica originali, sicandem limitationem cognitionis linguae et rerum economicarum, ut translatio aliqua in parte falli passit. Nostrum ministerium desiderat Jesus intejectum tibi David a se benedicetur. Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17, al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe estas cosas, dice el que tiene la espada afilada, de dos filos. Conozco tus obras y donde habitas, incluso donde está el asiento de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera en aquellos días en que Antipas fue mi fiel mártir, que fue asesinado entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes allí a los que mantienen la doctrina de Balaam, quien enseñó a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar, así, tienes también a aquellos que mantienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, o vendré pronto a ellos y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré para él una piedra blanca, y en la piedra escrito un nombre nuevo, que nadie conoce, salvo aquel que lo recibe. Pérgamo se encuentra al norte, junto a Esmirna, la actual Bérgame, situada en Turquía. Pérgamo era una ciudad grande y muy desarrollada, pero no era principalmente un centro comercial, como Esmirna o Efeso, pero Pérgamo era un centro administrativo y, lo que es más importante, una ciudad de centro de fe y religión. En la carta de Juan, Jesús dijo, sé dónde estás, palabra que expresa su comprensión. Pérgamo fue el lugar de intensa oposición espiritual, donde continuó diciendo, donde está el asiento de Satanás, la palabra es, en griego usa la palabra, kratos, significa dominar, dominar o cubrir, ocupar con poder, lo que significa esto. Ciudad, bajo poder y gobernada, bajo el trono de Satanás. Pérgamo tenía 4 santuarios de dioses principales, de los cuales 4 reflejaban un plan de posesión de Satanás. Primero, el templo de Zeus, el templo grande. Dentro del templo, hay un trono enorme llamado trono del dios Zeus, con un ancho de unos 36 metros y una profundidad de 34 metros. Zeus es el dios gobernante supremo, entre los 12 dioses del Olimpo, según la creencia griega. Zeus es un símbolo de poder, gobierno, política y militarismo, que Satanás ha utilizado en sus planes para dominar el mundo durante tanto tiempo. El segundo templo, es el templo de Atenea. Atenea, es el dios de la guerra y la sabiduría. Este es un reflejo del plan de Satanás, para destruir la iglesia de Dios, mediante la guerra, el conflicto, el odio, la lucha de las naciones, incluso la lucha religiosa, con la iglesia, o el creyente, como el objetivo de destruir la iglesia y hacer que los creyentes abandonen su fe y vivan bajo el poder de Satanás. El tercer templo es el templo del dios Dioniso, el dios que simboliza la comodidad, el entretenimiento, la música, las actuaciones, las festividades, la comida, la bebida y la intoxicación sexual. Estas cosas son herramientas de Satanás, utilizadas para engañar, extraviar a la gente y abandonar las cosas de Dios, o perder interés en las cosas de Dios, sino para volver su atención a los placeres de la carne, que podemos ver claramente, en la sociedad, especialmente en la actualidad. El cuarto templo, es el templo del dios Asclepio. En algunos registros se dice que este dios era Hermes, un dios simbólico de la medicina y la ciencia, que según la leyenda griega, es un dios, que puede curar enfermedades, con él el poder de las serpientes. Según el símbolo de Asclepio, es una varita entrelazada con una serpiente, que hoy en día se utiliza como símbolo médico, el llamado bastón del caduceo. La ciencia y la medicina son una de las herramientas de Satanás. De hecho, estas cosas no son malas en sí mismas, sino que se usan como una herramienta para dominar, dirigir, controlar pensamientos, engañar a las personas, haciéndolas creer que las cosas pueden ser explicado por la ciencia y la medicina. Alejar a las personas de la creencia en la creación de Dios y la presencia de Dios. Y hasta el punto de demostrar que Dios y los relatos bíblicos no son ciertos. Y estas son las 4 cosas que los creyentes de la iglesia de Pérgamo tienen que enfrentar. Por eso, dijo Jesús en el versículo 13, retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni siquiera en aquellos días en que Antipas era mi fiel mártir, que fue inmolado entre vosotros, donde habita Satanás. En el verso 14 al verso 15, Jesús dijo,
pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes allí a los que mantienen la doctrina de Balaam, el cual enseñó a Balac, a poner tropiezo, delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificados a los ídolos y para fornicar, así también lo tienes tú, los que mantienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Lo que es Jesús, reprende a la iglesia de Pérgamo. Algunas personas en la iglesia sostienen las enseñanzas de Balaam, quienes acechan a Balac. Balaam y Balac son figuras bíblicas, que están registradas en el libro de Números, capítulos 22 al 24. En aquel tiempo, el tiempo en que Israel entró en el territorio de los amorreos, adyacente a las fronteras del pueblo de Moab, que cuando Israel llegó a la tierra de los amorreos. Moisés ha enviado mensajeros, para avisar al rey de los amorreos, llamado Sehón, dicho: Israel quiere pasar por la tierra de los amorreos, sin causar caos, viajará pacíficamente, no interferirá, ni con los productos agrícolas, ni con el agua. Pero Sehón, rey de los amorreos, se negó y envió un ejército contra los israelitas en Jaaz, que es la zona del desierto. Israel gana, mata al rey Sehón y se apodera de las tierras de los amorreos, incluida Hesbón, la ciudad capital de los amorreos. También después de esto, Moisés ordenó a unos hombres que fueran a investigar, y pudo ocupar toda la zona circundante. Este evento está registrado en el libro de Números capítulo 21. Este evento causó que el rey de Moab, llamado Balac, tuviera gran temor de los israelitas. Fue a consultar con el rey de Media, para encontrar una manera de luchar o defenderse contra los israelitas. Con la idea de Balac, Balaam debe venir a ayudar, porque quien Balaam bendice, es bendito, quien Balaam maldice, es maldito. Balac, por tanto, quiere que Balaam venga y maldiga al pueblo de Israel. Pero antes de explicar la historia de Balaam y Balac, primero explicaré las 5 naciones en esta región, porque al referirse a estos pueblos, muchas personas no podrán imaginar quiénes son estas personas, y causarán confusión. De hecho, el área mencionada en el libro de Números, ahora es el área de la actual Jordania, con la capital de la actual Jordania, llamada Amán, por el nombre de los amonitas, que vivieron desde los tiempos bíblicos. En ese momento, Jordania tenía 5 nacionalidades principales: amonitas, moabitas, amorreos, medos y edomitas. El primer pueblo que se menciona es el pueblo de Moab y los amonitas, descendientes de los hijos de Lot, cuyo nombre es Moab y Amón. Lot mismo era sobrino de Abraham. Dios ayude a Lot, su esposa y sus 2 hijas salieron de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero su esposa no escapó de la destrucción. Porque Dios mandó correr y no volver atrás, pero la mujer de Lot se volvió atrás y murió como una estatua de sal. Lot escapó y se fue a vivir a una cueva cerca de Sour. Allí solo quedaron Lot y sus 2 hijas. Un día, dijeron las 2 hijas, debemos preservar el linaje del padre, pero ningún hombre en este área sale y se casa, como lo hace cualquier otro hombre en el mundo, lo que significa que los hombres en esa área son todos los hombres que aman al hombre. Entonces, la hija de Lot colocó Lot planificaba licores y tenía una relación con Lot. Sin conocer a Lot, ambos quedaron embarazadas y dieron a luz a 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Moab, que era el antepasado de los moabitas, y otro llamado Ben-Ammi, el antepasado de los amonitas. Todo esto está registrado en el libro del Génesis capítulo 19. Por lo tanto, se puede decir que Moab y Amón, en realidad, son parientes lejanos del pueblo de Israel. Dios usa estas 2 naciones para castigar a Israel a menudo, y Dios tiene un plan para Moab y Amón, es para que este pueblo trate con los Nepelim, también conocidos como los Anek, los gigantes, lo cual está registrado en Deuteronomio capítulo 2 versículos 9 al 12. En aquellos días, los Amón vivían en el norte del Jordán y los Moab vivían en el centro del Jordán. Segundo, el amorreo, que muchas veces el lector malinterpreta, que el pueblo amorreo es Amón. De hecho, el pueblo amorreo es una nación de los cananeos, como descendiente de Cam, registrado en Génesis capítulo 10, versos 1 al verso 15. Los amorreos expandieron su territorio, llegaron a establecerse en las fronteras de Moab, desde apoderarse de parte de la tierra de Moab, para posteriormente ser ocupada por Israel, registrado en Números capítulo 21. En tercer lugar, los edomitas. Los edomitas viven en el sur de Jordania,
justo debajo de las fronteras de los pueblos indígenas Moab. El pueblo de Edom descendió de Esaú, que son los gemelos de Jacob, sin embargo, son completamente diferentes exteriormente, a diferencia de los gemelos comunes que tienden a parecerse. Ambos son hijos de Isaac y Rebeca. Posteriormente, Jacob pasó a llamarse Israel, y fue el padre de la nación de Israel, mientras que Esaú fue el padre de los edomitas. Israel y Edom son considerados parientes. Sin embargo, los edomitas no son muy amigables con los israelitas, con frecuentes conflictos. Uno de los problemas que hizo que Edom e Israel tuvieran un conflicto muy alto, fue el momento en que Moisés guió a los israelitas a través del desierto y tuvo que viajar a través de la tierra de los edomitas. Pero el pueblo de Edom se niega a pasar, incluso Israel menciona la hermandad, incluyendo la promesa de que, si personas o mascotas beben el agua del pueblo de Edom, pagarán los gastos, pero el edomita no lo dejó pasar, y levantó un gran ejército, para amenazar a Israel, haciendo que Israel deba cambiar de rumbo. Este evento está registrado en Números capítulo 21. Cuarto, los medos. Este pueblo vivía en el sur, junto a los edomitas. Medianita es descendiente de Abraham, con su segunda esposa, llamada Keture, registrada en Génesis capítulo 25. Por lo tanto, el pueblo medo también lo consideraba pariente de los israelitas, porque Abraham era el padre del pueblo medo, y también era el abuelo de Jacob, que era el padre de los israelitas. Originalmente, Medianita no tenía ningún problema con el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 2 versículo 15, cuando Moisés huyó de Egipto, Moisés estaba huyendo, en la tierra del pueblo de Media, y tiene una medianita, como su esposa. También Jethro, que era el padre de Moisés, le dio consejos a Moisés, en asuntos administrativos, para ver a Moisés, trabajar duro en juzgar el juicio, sugiriéndole a Moisés, nombrar un reemplazo, en juzgar. Sin embargo, el rey de Media, cooperando con Moab, en el trato con el pueblo de Israel, porque el Israel de aquel tiempo, acababa de derrotar al amorreo. Esto está provocando que tanto los medos como los Moab desconfíen y teman a los israelitas. Así que Dios le ordenó a Moisés más tarde, hacerse enemigo de los medianos, y Dios le dio a Moisés, castigando a los medianos, en Números capítulo 31. En Números capítulos 22 al 24, se registra la historia de que Moab conspiró con los medianos. Llamemos a un hombre, cuyo nombre es Balaam, que maldiga a los israelitas, por las palabras de este hombre, al que bendice, es bendito, en cambio, al que Balaam maldice, también es maldito. Balac ofreció a Balaam grandes riquezas como recompensa, pero Dios se encontró con Balaam y le dijo a Balaam, di solo lo que él diga. Balaam, por lo tanto, no puede maldecir a Israel, pero cada palabra de Balaam fue una bendición para Israel. Sin embargo, Balaam queriendo riquezas, dio consejo a Balac y a los reyes de Media. El plan era tener a las mujeres de Media y Moab, para engañar al pueblo de Israel, para cometer inmoralidad sexual, que este acto sexual era parte de los ritos, de adorando a los dioses del pueblo Moab, llamados Baal Peor. Con este plan, Moab y Media, sin ir a la guerra, podrán destruir a Israel, porque el Dios de Israel los castigará. El plan de Balaam salió bien al principio. Muchos israelitas vinieron a adorar a Baal Peor, cometiendo adulterio con mujeres medas y moabitas. Dios ordena a Moisés que condene a muerte al pueblo que adora a los dioses Baal Peor. Un acontecimiento importante tuvo lugar en aquel tiempo. Mientras Moisés estaba al mando, un líder de la tribu de Simeón trajo al campamento a una mujer mediana, que era hija de un líder mediano, ante los ojos de Moisés. Faíns, hijo de Eleasa, hijo de Aarón, el sumo sacerdote, que se había sentado en la asamblea con Moisés, se levantó de la reunión, tomó la lanza, siguió al hombre al interior de la tienda y atravesó sus cuerpos con la lanza. La plaga cayó sobre el pueblo de Israel, pero, sin embargo, como resultado de que los israelitas adoraban a Baal Peor, en fornicación, fueron condenados a muerte, en total 24,000 personas. A partir de ese día, Dios le dijo a Moisés, que Israel se convierta en enemigo del pueblo medo. En Números capítulo 31, Dios permitió que Moisés vengara a los medianos, matando a todos los reyes de los medianos. Israel confisca gran parte de sus propiedades y mata a todos los prisioneros capturados, excepto a las vírgenes medas que Moisés había liberado.
Todo esto es la historia, de Balaam y Balac, y del adulterio hasta la idolatría, y de comer de ofrendas idólatras, que menciona Jesús, en Apocalipsis capítulo 2 versículo 14. Esta enseñanza es la misma que tienen aquellos que respetan a los nicolaitas, cuya influencia de este culto se extendió por todas partes en el área de Asia Menor en ese momento. Apocalipsis capítulo 2 versículo 16, dijo, arrepiéntete, o bien vendré pronto a ti, y pelearé contra ellos, con la espada de mi boca, lo cual quiere decir que si aquellos no se arrepienten, Jesús los castigará, así como Dios castiga. Israel, 24,000 personas, que fueron castigadas, por adorar a Baal Peor, en los días de Balaam y Balac. Apocalipsis capítulo 2 versículo 17, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedra un nombre nuevo escrito, que nadie conoce sino el que lo recibe. La palabra piedra en este versículo, en griego, usa la palabra sepos, que significa una piedra pequeña, que se usaba para las elecciones o votaciones en la época antigua de los griegos y romanos. Se utilizaron piedras de dos colores, blanco y negro, se acepta el blanco y se rechaza el negro. Por lo tanto, dada la piedra blanca, es la imagen que Jesús elige y acepta a esos creyentes, en el reino de los cielos. En el cual el creyente recibe la piedra blanca, y para el impenitente, es así la piedra negra que rechazó. Otra nota es que esta piedra blanca tiene un nuevo nombre. El nuevo nombre mencionado aquí es la promesa de Dios, que será dada tanto a los gentiles como a los judíos, que crean en Jesús y sean salvos. Dios dando esta promesa, a través del profeta Isaías, habiendo repetido la promesa 3 veces. Primero, en el libro de Isaías capítulo 56 versículo 5, dijo, también a ellos les daré en mi casa y dentro de mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos y las hijas. Les daré un nombre eterno, que nunca será cortado. Segundo, en el libro de Isaías, capítulo 62 versículo 2, dijo, y las naciones verán tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y serás llamado con un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y el tercero, en Isaías, capítulo 65 versículo 15, dijo, y dejaréis vuestro nombre, en maldición a mis escogidos, porque Jehová el Señor os matará, y llamará a sus siervos con otro nombre. El libro de Isaías tiene 66 capítulos, Dios da esta promesa, al final, que es como una conclusión, una reiteración, y requiere llamar a su pueblo a convertirse, creer y caminar en la verdadera piedad. Por lo tanto, la piedra blanca, es símbolo del escogido de Dios, y que ha recibido un nuevo nombre, el cual el nuevo nombre, representa la transmutación, de uno que está bajo pecado, o maldito, a uno que es bendito, según la promesa de la salvación de Dios, dada por Dios, a través de Isaías. Apocalipsis capítulo 2 versículo 17, Jesús habla de otra recompensa, para ser dada a los creyentes, que es el maná escondido. La palabra maná escondido, causa gran confusión entre quienes estudian las Escrituras, y tienen opiniones encontradas muy diferentes, especialmente en el mundo de Internet. Sin embargo, la fuente más importante, en busca de respuestas, es la Biblia. Para entender la palabra maná oculto, primero debemos entender qué es el maná y cuál es su carácter especial. Maná se menciona por primera vez, en todo el capítulo 16 de Éxodo. Maná es lo que Dios dio a los israelitas para comer, mientras Israel vivió en el desierto 40 años. En realidad, el pueblo de Israel no sabía lo que era, por lo que Moisés solo dijo, este era el alimento que Dios le dio. Los israelitas lo llamaban maná, porque parece escarcha en la tierra, es blanco y sabe a rebanadas de pan mezcladas con miel. Por eso los israelitas lo llaman maná, que significa una especie de pan. Las características del maná son, primero, el maná aparecerá en la tierra todas las mañanas, excepto el día de reposo. En segundo lugar, el maná no se puede recolectar durante el día, Dios le ordena a Israel que recolecte suficiente maná para comer cada día, alrededor de 2 litros, por persona por día. Si se recolecta más que eso, o se guarda para otro día, el maná se pudrirá al día siguiente. Día. En tercer lugar, el maná se puede recolectar, sin estropearse, solo para guardarlo, para el sábado,
es decir, el día anterior al sábado, para duplicar el maná, para tener comida para el sábado. Esta es una característica especial del maná. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué es el maná oculto? El maná escondido, mencionado en el libro Éxodo, capítulo 16, verso 33 al verso 34, decía, y Moisés dijo a Aarón, toma una olla, y pon en ella un homer, lleno de maná. Y lo pondréis delante de Jehová, para que sea guardado por vuestras generaciones, como Jehová mandó a Moisés, así Aarón lo puso delante del testimonio, para que sea guardado. El maná que estaba en el arca, era maná, para las generaciones futuras, lo que no significaba meramente, no solo para el pueblo de Israel, sino también para el cristiano. Características principales del maná en el arca del pacto no están podridas, como el maná normal. No podrido, se refiere a la vida eterna, por lo tanto, el significado del maná escondido, en Apocalipsis capítulo 2 versículo 17, significa, vida eterna. Apocalipsis capítulo 2, versos 18 al 29 dice, y al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe estas cosas, dice el Hijo de Dios, el cual tiene ojos como llama de fuego, y sus pies como bronce fino. Conozco tus obras, y tu caridad, y tu servicio, y tu fe, y tu paciencia, y tus obras, y el último, ser más que el primero. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que permites que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, cometa fornicación y coma cosas sacrificadas a los ídolos. Y le di espacio para que se arrepintiera de su fornicación, y ella no se arrepintió. He aquí, yo la arrojo en lecho de tormentos, y a los que con ella adulteran, en gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y a sus hijos mataré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y los corazones, y os daré a cada uno de vosotros, según vuestras obras. Pero a vosotros os digo, y a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen. No os impondré ninguna otra carga que la que ya tenéis retenida, hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones, y él las regirá con vara de hierro, como vasija de alfarero, y serán quebradas en pedazos. Así como lo recibí de mi Padre. Le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira, está al sur, a unos 72 km, de Pérgamo, carta a la iglesia de Tiatira, Jesús dijo, él sabía de las obras, del amor, de la fe, de la perseverancia. Sin embargo, Jesús reprendió a la iglesia de Tiatira, en el versículo 20 dijo, sin embargo, tengo algo contra vosotros, es decir, habéis escuchado a Jezabel, la mujer que se decía profeta, cuyas enseñanzas han hecho que mi siervo se extravíe y coma los sacrificios a los ídolos. En aquel tiempo, había una mujer, llamada Jezabel, que decía ser profeta de Dios, y había hecho que muchos se extraviaran con sus enseñanzas, y adoraran ídolos, y comieran ofrendas idólatras, y lo más importante, se enseñó el secreto de Satanás, que era la enseñanza de la religión misteriosa de la antigua Babilonia, a la que se adherían en secreto los fariseos y los escribas. Está predestinado que, en los días venideros, sucederán los falsos profetas. Marcos capítulo 13, verso 22 al 23, dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aun a los escogidos, pero estad atentos, he aquí que lo he predicho. Tú todas las cosas. La orden de Jesús fue tener cuidado, porque él lo había predicho todo. La carta a la iglesia de Tiatira, en verdad es una carta advirtiendo a los creyentes, que tengan cuidado nuevamente con el falso profeta, por parte de Jesús, porque si estudian más, en el libro de Apocalipsis, encontrarán que, en Apocalipsis capítulo 13, la bestia que viene levantado de la tierra, que tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón, que significa falso profeta. Para llevar a mucha gente a adorar al anticristo, o la primera bestia, que salió del mar. Y ejerce la autoridad del anticristo, obliga a las personas a recibir la marca de la bestia. Sin embargo, este EP no entrará en detalles, pero esto se explicará en detalle en futuros EP. La carta a la iglesia de Tiatira, por tanto, es un recordatorio una vez más de Jesucristo, sobre el peligro de los falsos profetas,
cuyo resultado es la pérdida total de la salvación. La arrojaré sobre un lecho de tormentos, y haré sufrir en gran manera a los que adulteran con ella. Este es un reflejo del juicio de Dios. Pero al resto de los creyentes, que no siguen la tentación de los falsos profetas, Dios les dará el derecho de juzgar a las naciones con él. La sentencia dice, a él le daré poder sobre las naciones, y él las regirá, con vara de hierro, como vasija de alfarero, serán quebradas en pedazos. Este es el juicio de Cristo. En el día del juicio, habla por medio del rey David, en Salmos capítulo 2 verso 9 al 12 dijo, los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás, como a vasija de alfarero. Sed, pues, ahora sabios, oh reyes, sed instruidos, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y regocijaos con temblor, besad al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis en el camino, cuando su ira se extinga. Encendido un poco, bienaventurados todos los que en él confían. En el libro de Lucas, se menciona a los creyentes, se sentarán en el trono, juzgarán con Jesús. Lucas capítulo 22, versos 28 al 30, dijo, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones, y os designo un reino, como mi Padre me ha designado, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pablo dijo una vez en 1 Corintios que los creyentes juzgarán a las naciones y a los ángeles con Jesús. 1 Corintios, capítulo 6, verso 2 y 3, dijo, ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo, y si el mundo será juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles, muchas más cosas que pertenecen a esta vida? En la carta a la iglesia de Tiatira, Jesús dijo, también le daré la estrella de la mañana, es decir, Dios glorificará a los creyentes. 1 Corintios, capítulo 15 versículo 41, dijo, una es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. La gloria del lucero de la mañana, es la gloria de la semejanza de Cristo, quien dice, es el lucero de la mañana. Apocalipsis capítulo 22 versículo 16, dijo, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al verso 6, decía, y al ángel de la iglesia en Sardes, escribe estas cosas, dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Estad alerta y fortaleced lo que queda, que está a punto de morir. Porque no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de cómo lo has recibido y oído, retén y arrepiéntete. Así que, si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes algunos nombres, incluso en Sardes, que no han manchado sus vestiduras, y caminarán conmigo, vestidos de blanco, porque son dignos. El que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardes, era una ciudad, alejada de Efeso, y de Esmirna, aproximadamente a 96 kilómetros. Sardes, considerada la ciudad judía central, en Asia Menor. Sardes, aunque había un gran número de judíos, no tanto como en Israel, conocida como Judea en aquellos días, sin embargo, Sardes era el hogar de la sinagoga judía más grande del mundo en ese momento, porque el rey Antíoco III, que gobernaba en la zona, muchos judíos habían inmigrado, de varios países, bajo su gobierno, incluida Babilonia, y se trasladaron a Sardes. Contenido de la carta de Juan a la iglesia de Sardes, a diferencia de otras cartas, es decir, no hay ningún cumplido, sino que la carta comienza claramente, Dios conoce sus obras, parecen estar vivos, pero están muertos, por algunos ya muertos, y algunos están muriendo, y sus acciones, no perfectas a los ojos de Dios. Compara vivir en pecado con usar ropa contaminada. Iglesia de Sardes, como reflejo, de una iglesia espiritualmente perdida, o cristiana, pero viviendo en pecado. La pregunta es, ¿cuál es el modo de vida que Jesús llamó a los muertos y moribundos? En las Escrituras, no se menciona el pecado,
ni la culpa específica, solo sabemos que, estas personas, como una persona que está dormida, o quiere decir, que vive sin esperar el regreso de Cristo, o no cree que Cristo pronto vendrá. Retorno, es por tanto deprimente y vivir en pecado. Esto lo sabemos, por lo que advirtió Jesús, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 3, dijo, pero si no despertáis, vendré como ladrón, y no sabéis a qué hora vendré a vosotros. Pedro solía escribir una carta, amonestando a los viejos creyentes, que viven en pecado, porque por no creer, Jesús vendrá pronto, o incluso no creen en el regreso. 2 Pedro capítulo 3, verso 3 al 14, dijo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan como estaban desde el principio de la creación. Porque voluntariamente ignoran que, según la palabra de Dios, los cielos eran desde la antigüedad y la tierra sobresalía del agua y en el agua. Por lo cual el mundo de entonces, anegado en agua, pereció. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, por la misma palabra, están guardados, reservados para el fuego, para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero, amados, no ignoréis esto, que un día es para el Señor como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos se derretirán con ardor, también la tierra y las obras que en ella hay. Será quemado. Por tanto, puesto que todas estas cosas serán disueltas, ¿qué clase de personas debéis ser en toda santa conducta y piedad? Esperando y apresurándonos a la venida del día de Dios, en el cual los cielos, estando en llamas, se disolverán y los elementos se derretirán con calor ferviente. Sin embargo, nosotros, según su promesa, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, mirando tales cosas, sed diligentes para ser hallados por él en paz y sin mancha. Y sin culpa. Por lo tanto, el corazón de la carta de Juan al ángel de Sardes es advertir a las iglesias, que estén alerta, que no duerman y que esperen el regreso de Jesucristo, según su promesa. Porque no esperar su regreso, es como un durmiente, que olvidando la promesa, falta de fe, falta de relación con Dios, preocupándose por las cosas del mundo, persiguiendo la felicidad de la carne, los deseos carnales, viviendo en el pecado, que Jesús los llama, vivo pero muerto. Pero si esas personas, convertidas, Jesús prometió recibirlas, en el reino de los cielos, sin que sus nombres sean borrados del libro de la vida. Y les daría una túnica blanca, es decir, para que se vistieran de la santidad y la justicia de Dios. En el próximo EP se abordarán las dos últimas cartas, carta a la iglesia de Filadelfia, los que luchan contra la sinagoga de Satán, y carta a los iglesia de la Odisea, los ricos, pero Jesús dijo, están necesitados y desnudos, no olvides seguir el siguiente EP. Eliplanet tiene la visión de establecer una iglesia virtual, en un mundo virtual en línea, con tecnología de realidad virtual. El objetivo es poder llegar a personas de todo el mundo, sin importar ubicación, zona horaria o idioma. Las personas pueden acceder a videos de enseñanza, unirse a actividades de compañerismo cristiano, orar juntos, leer la Biblia juntos o unirse a la adoración de Dios en la iglesia, con una experiencia realista y fluida. También hemos traducido enseñanzas y sermones a diferentes idiomas, incluidos francés, ruso, latín, chino, japonés y tailandés, para bendecir a la mayor cantidad de personas posible y acercar a más personas a Dios. Para lograr el objetivo, todavía se necesita más apoyo y presupuesto. Mateo capítulo 10 versículo 42, dice, y si alguno da aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, que es mi discípulo, de cierto os digo, que esa persona, ciertamente no perderá su recompensa. Daniel capítulo 12 versículo 3, dice, los sabios resplandecerán como el resplandor de los cielos, y los que guían a muchos a la justicia, como las estrellas por los siglos de los siglos. Si tienes la visión de guiar a muchas personas, llegar a la justicia y tener una gloria como la estrella por los siglos de los siglos,
puedes apoyar nuestra visión mirando los detalles a través del sitio web. Que la bendición de Dios esté con ustedes.